Abrimos la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 2, del 1 al 2. Y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Meditando en la palabra de Dios, vamos a postrarnos.
Y le pedimos a la hermana Lidia que nos dirija con la bendición, la solicitud de Dios. Oremos. Padre bendito que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre. Ante ti, oh Señor, estamos infinitamente agradecidos por el don de la vida, agradecidos porque nos das un sábado más para recibir, Señor, la fortaleza espiritual, recibir los mensajes que tienes para nosotros. Te suplicamos tu presencia en medio de nosotros, tu Santo Espíritu pueda ser derramado sobre cada corazón presente y podamos, Señor, estar atentos a lo que tú tienes para nosotros. Ten misericordia, Señor, de aquellos que no han venido, que tienen dificultades en la salud, quizás algún desánimo. Ten misericordia, Señor, por aquellos que están sufriendo en este momento por la pérdida de un ser querido, Señor. Consuela sus corazones. Bendice a nuestro hermano Rubén, Señor, a quien tomas como instrumento en esta mañana para que tú puedas hablar, Señor, a través de él. Quédate con nosotros, con tu presencia. No permita, Señor, que el enemigo tome parte en esta reunión y podamos salir fortalecidos, Señor, en nuestra vida espiritual. Te rogamos sin merecerlo, con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos entonces a darle la oportunidad a los niños. Luego el hermano Gerald tiene un espacio también. Y también vamos a recoger luego del hermano Gerald las ofrendas. Bien, una vez más, en el nombre de los niños, saludamos a los presentes. Estuvimos estudiando una linda lección hoy y queríamos cantar una canción todos juntos. Perdón, hoy estuvimos repasando pues eso, la lección de Pedro en la cárcel. Si me vas a ayudar, Valeria. Y entonces hicimos una pequeña manualidad de cómo es que Pedro estaba en la cárcel y luego después al salir de la cárcel mediante la ayuda del ángel. Eso. Entonces agradecemos a Dios por la oportunidad que nos da de aprender nuevas lecciones. Ya está, Valeria, ya está. Y ahora vamos a cantar una canción y que sea para la honra y gloria de Dios. Amén. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esta vida, a tu lado nada faltará. A mi lado estás, te agradezco, Padre amado, porque unes nuestras vidas a tu corazón. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esta vida, a tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todos. Si estoy débil, tu gran fuerza nunca fallará. Por tu gracia te imploro que transformes hoy mi vida con tu bendición. Amén. Que sea para
Buenas. Feliz sábado, hermanos. Feliz sábado, hermanos. Yo esta mañana voy a hacer el himno 107, que es En la mansión de mi Señor. Es un himno que a mí me gusta mucho, la letra y todo, ya que es de esperanza y futuro. Y espero que sea para la honra y gloria de Dios. Amén. Muy bien, Gerard. Dios lo bendiga. Bien, gracias hermanos. Hermana secretaria, ¿algún anuncio? Para esta tarde, para la semana. A las 2 la orquesta, a las 3 el coro. ¿No más? Bueno, yo aprovecho para, hermanos jóvenes. ¿A qué horas? Lo que pasa, hermanos, es que muchos de vosotros os vais antes y entonces la sociedad de jóvenes, si empezamos a las 4, terminamos solo un grupito pequeño. Entonces mi propuesta era entonces empezar a las 3:30. Así, claro, es el problema. Si empezamos a las 3:30 no tienen tiempo para el ensayo. Hoy se van a Pero quedar. si empezamos el sábado a las 4, terminamos unos Hoy me voy yo poquitos. solo, los demás se quedan. Bueno, pues empezaremos esta ocasión a las 4, ya hablaremos. A las 4 de jóvenes. Bien, muchas gracias hermano. También quiero anunciar de parte de la obra misionera, el próximo sábado vamos a posponer esa actividad misionera para el siguiente. ¿Sí? También tendré la predicación, pero no este sábado el 30, sino el otro. ¿Vale? Puesto que mi secretaria y otros hermanos seguros seguirán de viaje y vamos a tener un poco miembros, entonces mejor vamos a hacernos la otra semana que viene. La otra semana que viene, de hoy en 15, correcto. Esta obra misionera, hermanos, yo voy a hacerla junto con el Departamento del Buen Samaritano. Ahora me reuniré en la tarde con la hermana encargada, hermana Lidia, ¿no? A ver si lo hacemos en conjunto y me da con ideas, tengo una idea, pero yo quiero que ella me apoye. Y así que, hermanos, preparémonos para ese evento. Bueno, evento no diría, una actividad del plan. Bien, hermanos, ahí está, ahora sí, el título del tema. Siempre, hermanos, dejo mi título para el final. Primero estudio, indago, reviso los pasajes bíblicos y
y luego el Señor me va diciendo qué títulos colocar. Y entre ellos, pues selecciono uno, ¿sí? Así que el título del tema se llama hoy Mariposas. Y ustedes dirán, ¿pero qué tienen que ver las mariposas con el mensaje del Evangelio? ¿Sí? ¿Y cómo se llama ese cambio? Exactamente. Varios animales, hermanos, en la fauna tienen ese tipo de transformación, un proceso de metamorfosis. Lo hemos estudiado bastante desde muy chico. Yo en la escuela estudiaba ese término. ¿Sí? La maestra nos explicaba con dibujitos, ¿no? De cómo la oruga, primero un huevo, ese huevito se forma una oruga. Muy bien, gracias hermano Oscar. Ahí está, hermano. Y luego esa oruga se transforma, fíjese, como una capa allí, ¿no? Y luego ese animalito va saliendo de esa capa y van saliendo sus alas y finalmente sale, ¿qué? Volando. Las mariposas, hermanos, son unos animales muy hermosos, ¿sí? Pero su inicio no es tan hermoso, ¿no? La oruga, ¿qué piensan de la oruga? ¿Es bonita? Es fea, hermano. Tiene unos patas, no sé cómo, 6 o 8 patas, pero son feas, ¿no? Parecen paticas de elefante, gordas. ¿Y qué comen las orugas? Se pegan allí a las hojas, parecen como pequeños renacuajos allí pegados a las hojas y se alimentan de hojas. Pero serán fuertes las orugas, hermano. Son muy vulnerables, queridos hermanos. No todas las orugas se convierten en mariposas. Su destino es corto, para algunas. Porque hay muchos depredadores que les gusta esa carne suave, carnes blandas, por ejemplo, hasta los pájaros. Si los llegan a pillar un pájaro, se lo almuerza. Las hormigas. La hormiga, entre varias hormigas, la atacan y la matan. ¿Sí? Y reptiles pequeños, hasta los sapos, culebras, serpientes, etcétera, etcétera. Entonces, hermanos, es un milagro, de verdad, que una oruga llegue a convertirse en mariposa. Yo digo que es la gracia de Dios. El Señor está en todo, hermano. Si el Señor quiere que esa oruguita sea mariposa, será mariposa. Amén. Porque es la gracia del Señor. Ahí está Dios en la naturaleza, ¿sí? Y salen ahora. ¿Salen cómo? Ahora son mariposas, ahora. De esta época del año. Ya te entendí. No le copiaba, pero por ahorita ya iba a la primavera. Bueno, sí es cierto. Es la época de las mariposas. A ver, pongan atención los chicos, especialmente los niños, las niñas. En una oportunidad recuerdo una experiencia con mi hija. Ella estaba en la universidad y estudiaba una materia llamada ¿cómo? Entomología, y me pidió, papá, ayúdeme porque tengo que recolectar mariposas. Y dijo, pero yo nunca he recolectado mariposas. Y me fui, hermanos, para un campo. Pues yo no sé, ella no me acompañó, ¿no? Tú no me acompañaste. Yo como que fui con mi hijo, algo así. Vale. Yo me fui con mi hijo con una especie, con un colador, y me hace un colador de cocina. Porque no busqué, no me salió otra cosa. Hay coladores más grandes, ¿no? Especiales para cazar mariposas, pero yo me llevé un colador de la cocina. Entonces, hermanos, sí, vi alguna mariposa y me fui con el colador. Corriendo detrás de la mariposa, no cogía ninguna, hermano. Ninguna. A ver, pero luego, hermanos, más adelante, investigando un poco, pero yo le llevé algunas, ¿no? Unas pocas logré cazar. Y no eran muy bonitas, de paso, no eran tan bonitas. Seguro. Yo no sé si Paulita lo puso en su trabajo, pero bueno. A ver, hermano, entonces,
Resulta que investigando, escuché un hermano que también tuvo esa experiencia, se fue a un parque y resulta que el guardaparques lo estaba observando al chico y llevaba un buen colador cazamariposas y vio una mariposa hermosa. ¿Han visto las mariposas azules? Con orillos negros. Bueno, esta mariposa, se fue el chico detrás de esa mariposa. Esa sí es mía, eso tiene que ser mía. Porque no era un trabajo escolar, sino era un hobby que él tenía. Le gustaba coleccionar mariposas, pero tristemente tenían que morir, tenían que matarlas, hermano. Eso es lo más doloroso de la historia. Tenía que matarlas, tenían unas cosas ahí en un pote que le echan, que ellas se mueren con ese gas que bota el pote, y lo químico que le echan. Bien, entonces la mariposa azul es difícil de cazar. ¿Y qué hace la mariposa azul? Sube, baja. Cuando él lanzaba el raquetazo, la mariposa subía. Y cuando lanzaba otro, cuando estaba arriba, pues se le bajaba. Y así, no la pudo cazar. El guardaparque viéndolo le dijo, se reía. Y, señor, ¿qué pasa? ¿Por qué te ríes? Con la forma que la estás cazando, nunca la vas a cazar, sobre todo esa especie. Es difícil de cazar, no se deja cazar. Bueno, ¿y cómo la cazo? ¿Tú conoces alguna técnica? Conozco alguna técnica. Pero primero explícame qué haces tú con la mariposa. Bueno, el muchacho le explicó que era un hobby, que amaba las mariposas, que dijo, mira, no me gustaría darle el secreto con el destino que tú le vas a dar a la mariposita. Sin embargo, a ver, porque te gusta la mariposa y tienes ese hobby, de pronto porque vas a ayudar a otros chicos a degustar pues su trabajo de selección, etcétera, etcétera, te voy a decir, tráete una banana, lo más maduro que te pueda o que esté, y la pones allí y tú estás allí vigilando. Seguro, hermano, a los 20 minutos tenía 4 mariposas azules comiendo banana. ¿Cómo te parece? Entonces el chico, sin mucho esfuerzo, llegó y las atrapó a todas. Bueno, hermanos, lo cierto es que la historia termina que el parque fue declarado parque nacional y ya el chico no podía volver allí a cazar mariposas. Ya el mismo guardaparque, no, ya no. Esto es reserva nacional, ni mariposas, ni insectos, ni animalitos, ni ninguna vegetación, ningún árbol, nada. Si venga usted a sacar de aquí, hágalo fuera del recinto, es decir, de la cerca. Entonces el chico, bueno, está bien, me voy. Entonces se dio, pero después sí, puso la banana después de la cerca. Y de esa forma pudo cazar otras más. No solamente azules, sino de muchos colores. Entre la oruga y las mariposas, de seguro todos dirán qué escogerían. A ver, dime, ¿qué escogería? ¿Oruga o mariposa? Mariposa. Yo creo que todos queremos ser mariposa, ¿no? ¿Alguien quiere ser oruga? Levante la mano. Queremos ser mariposa, hermano. Queremos ser la transformación final del producto, ¿sí? Y es lo que el Señor ideó de este animalito para que así al principio fue feíto, pero luego se convirtió en un hermoso animal, un hermoso ejemplar. Bien, queridos hermanos, el tema tiene que ver con algo de esto. Yo creo que ya ustedes sabrán un poco, ¿no? Nosotros también éramos orugas, porque así lo dice el texto. Mire, nosotros, el texto que iniciamos, el Señor os dio vida. Estábamos muertos en delitos y pecados. Una oruga, hermano, puede que sea un animalito muerto. Nace para morir. Muchos de ellos. Muy pocos de ellos, o digamos un buen porcentaje, quizás menos del 50%, le pondría yo por decir algo, viven. Nosotros somos
en un principio éramos como orugas. Estábamos muertos. Nacimos para morir. Estábamos muertos en delitos y pecados, queridos hermanos. Nuestro destino final sería la muerte. Fuera. Nos olvidamos. Eso de pronto es lo que pensaba el hombre, o piensa el hombre, ¿no? Muchos dicen que el destino final es la muerte. Después de la muerte ya no hay más. Pero ¿por qué piensan así? Porque no tienen esperanza. No hay fe, hermanos. No hay... A ver, no hay una esperanza que diga qué va a pasar de mi vida más adelante, en el futuro. Nosotros somos predestinados para salvación. ¿Sí? Quiere decir que por el Señor todos seríamos o deberíamos ser salvos. Todos deberíamos estar con Él y finalmente por la eternidad con Él. Amén. Pero como el Señor dijo, no puedo dejar que ustedes me amen o me sigan por obligación o por fuerza, sino quiero que lo hagan voluntariamente. Es porque muchos hermanos no atienden a ese llamado y finalmente siguen muertos en sus delitos y pecados. A ver, realmente el tema, hermanos, se refiere al un reavivamiento y una reforma que debemos tener nosotros en nuestra vida espiritual. Fíjense que el segundo tema, el segundo texto dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hablando un poco, hermanos, de las potestades del aire. Fíjese que los hombres andaban de acuerdo a las potestades del aire. ¿Sí? ¿Qué es lo que ofrece las potestades del aire? Primero, el pecado. Y segundo, porque el que sigue pecando, ¿qué pasa? La muerte. Y el que le fascina pecar, hermano, está muerto. Por eso el Señor Jesús le dijo a algunos allí, deje que los muertos entierren a sus muertos. Porque muchos hombres se ven y mujeres en el mundo, se ven vivas, de pronto sonríen, se ven alegres, son buenas madres, buen hogar, buena familia, tienen buenos trabajos, pero ¿qué pasa con la fe de ella o de él? No hay. Están vacíos, hermanos, están muertos. Dentro de esas personas, de esos seres, no hay vida. Y si siguen de esa condición, pues allí estarán, finalmente muertos. Llegó la muerte física y se acabó todo para esa persona. Esa no es la voluntad de Dios, que nosotros permanezcamos en esa condición. Pero sí debemos reconocer quién está detrás de esto. Las potestades del aire. Esta mañana analizaba, mientras los hermanos contestaban la lección, el asunto de los ángeles. Hay un texto bíblico que dice que millones y millones le servían. Millones de millones le servían. Es decir, los ángeles aliados o los ángeles no caídos, los que están al servicio de Dios. Millones de millones. ¿Cuánto da eso más o menos, hermano Samuel Montero? Millones de millones son millones. Millones de millones, hermano Germán. Un billón. Porque un millón o muchos billones. Entonces, nuestra mente por todo llega. ¿Cuántos billones serían? Millón de millón es un billón. Quiere decir, un millón multiplicado por un millón da un billón. Serían 12 ceros a la derecha. ¿Sí? Vamos a suponer que son 10 billones. Vamos a suponer. Porque pueden ser más o pueden ser menos, no lo sabemos.
A ver, 10 billones. Y el Señor dice que en su palabra, el Espíritu de Profecía, creo que dice que una tercera parte fueron los que se fueron. Entonces, si fueron 10 billones, una tercera parte, ¿cuánto sería? 3.33 billones se fueron del cielo. Pero una cosa, Rubén, cuando se hace referencia a lo que se está diciendo ahí, millones de millones le servían y millares de millares asistían delante del juez, se sentó y los libros fueron abiertos. Estamos hablando en una escena de juicio posterior a ese 3%. Posterior a ese 3%. Vale, perfecto. Bueno, en todo caso, hermanos, pueden ser más. Si el mundo, hermano, no llega a los 3.000 millones de habitantes. Bueno, estoy desfasado, ¿no? 8.000 millones, hermano. Sí, correcto. Gracias, hermana Rocío, fíjate. Bueno, 8.000 millones de habitantes. Y tenemos enemigos, potestades del aire, de billones, hermanos. ¿Cuántos tendremos nosotros alrededor nuestro? Uno solo. ¿Cuántos potestades del aire nos acosan? Nos presionan. ¿Sí? Pero resulta, hermanos, que el hermano Samuel González hablaba que tenemos un solo ángel de la guarda. Ese solo ángel de la guarda sirve y basta para que, si nosotros clamamos al Señor, guárdanos, Señor, guárdame hoy en este día, ese ángel es suficiente para espantar esas potestades de los aires. ¿No es maravilloso, queridos hermanos, lo que Dios tiene para sus hijos? Hay que creer en eso, ¿sabes? ¿O ustedes creen que necesitaba el Señor millones de ángeles para guardar a Eliseo? No, pero porque tenía otro ejército que venía, el Señor simplemente mandó unos cuantos, y sobre todo para que el profeta se sintiera seguro, y no solo eso, para que el siervo observara también su incredulidad y su falta de fe y confianza en Dios. Estos, hermanos, también son ejemplos que nos tenemos allí en la palabra de Dios para que nos sintamos seguros con Dios. Y también reflexionemos quién está de parte de nosotros. ¿Quién es? ¿Quién es ese poderoso Dios? ¿Quién es ese amoroso y poderoso también Hijo de Dios? ¿Y quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es un ángel de Dios, hermanos? ¿Sí? Este ángel poderoso que sacó a Pedro de la cárcel, no necesitaba el Señor mandar una hueste de ángeles, uno solo hizo todo el trabajo, y él podía hacer muchas otras cosas más. Ahora, reflexionando en esto, queridos hermanos, también podemos meditar que nosotros en la vida eterna también seremos como ellos, como ángeles, ¿sí? Ustedes no se pueden pensar cómo el Señor atravesaba las paredes, las puertas. El Señor no tocaba la puerta cuando Él resucitó después, ¿no? Él se aparecía en el salón. Este ángel también apareció allí en el salón donde estaba Pedro, no tuvo que estar abriendo puertas. ¿Ustedes creen que abría puertas? ¿Qué va? No sé cómo se llama ese término, hermanos, porque ellos son espíritus también, ¿no? No, fantasma no. ¿Ah? Edgar. Éter. Etéreos. Vale, pueden atravesar paredes, puertas, etcétera, etcétera, ¿no? El Señor es espíritu y también es persona, eso es cierto, ¿no? Por eso es que Él puede hacer estas cosas. Nosotros lo vamos a hacer también cuando estemos allá con Él. ¿Sí? En carne no, hermanos, aquí no. Aunque claro, para Dios no es nada imposible. Si el Señor manda una visión, quizás una visión, hermano, es algo muy espiritual. Es muy espiritual y también son instrumentos escogidos por Dios para el Señor darle ese poder, ¿sí? De tener una visión y aparecerse en un sitio, ¿sí? Como lo hizo a Felipe, que lo arrebató y el Señor lo llevó para otro lado, ¿sí?
son hombres o mujeres seleccionados y escogidos por Dios. Y ya sabemos lo que dice la Escritura, quiénes son ellos, cuáles son las características de ellos. En todo caso, hermanos, el asunto del reavivamiento es una renovación del espíritu. No es carnal, es espiritual. ¿Sí? Y no es de los hombres, no es el poder del hombre el que hace estas cosas, es el poder de Dios. La página 53 y 54 del Servicio Cristiano define la palabra así. El reavivamiento es una renovación de la vida espiritual, una vivificación de los poderes de la mente y del corazón. Es una resurrección de la muerte espiritual. ¿Se dan cuenta, hermano? Hay que resucitar, porque estábamos muertos, o estamos muertos algunos aquí. ¿Sí? Es una muerte espiritual y este reavivamiento es una resurrección espiritual. Se llama ¿por qué reavivamiento? Es volver a hacerlo, hermanos. Eso quiere decir que los bautizados podemos llegar a un estado, a una condición que estamos muertos. Y tenemos que volver a nacer. Tenemos que resucitar otra vez, hermanos. Por eso se llama reavivamiento. ¿Cuándo vives tú? Cuando recibes, abrazas a Cristo. Ven, Señor, entra en mi corazón, transforma mi vida, dirija mi vida. Has vivido, has pasado de muerte a vida. Pero resulta que este cristiano pasa los años, 10, 20 años, y no hay frutos, hermanos. Aún sienten muchos miedos y temores. Cuando Cristo dice, cuando la palabra dice muchas veces, miles de veces, no temas. Sentimos miedo. A ver, pero ¿quién no tiene miedo? Todos hemos tenido miedo. Ese gran profeta llamado Elías, hermano, tuvo miedo, fíjese. Y sin embargo está donde. Eso quiere decir, hermanos, que el miedo nunca se nos va a quitar de la carne. Pero ¿qué nos da el Señor? Fuerza, valor, resistirlo, reprenderlo, y otro que se llama acción. ¿Tienes miedo de hablar? Habla, inicia hablando. ¿Tienes miedo de ir para allá? Camina, vamos. ¿Tienes miedo de visitar a mi hermano que está enfermo? Vamos, levántate, ve. Invita a otros. Ay, no, porque esa hermana me ha mirado feo. O me ha hablado feo. ¿Qué va, hermanos? No hay excusas. Y ya vamos a ver algunas excusas. ¿Sí? No hay, hermanos, excusas. El Señor dice que anda. Le dijo a los apóstoles, id por todo el mundo. Y luego le dijo, estaré con vosotros todos los días. Queridos hermanos, la experiencia de los apóstoles, yo quisiera haber estado allí, de verdad. Contemplar a Cristo por 3 años y medio, escucharlo, dormir cerca de Él, observarlo, lo que hacía en las mañanas, en las noches. Muchas veces dice la palabra que Él se apartaba a solas, los dejaba a ellos allí o dejaba a la multitud y se iba a solas. ¿A estar con quién? Con su Padre, conversando con Él, pidiéndole fuerzas, pidiéndole ánimo, valor. Y fíjense, hermanos, cuando el Señor empezó su ministerio, y esto también yo he reflexionado bastante, y es una experiencia también para los nuevos. El Señor Jesús ya había vencido a Satanás antes de empezar su ministerio. ¿Cómo les parece? En las tentaciones. En las 3 tentaciones venció a Satanás. Y ya Satanás empezaba a temblar. Ahora, ¿cómo hago? Ya no puedo, ya me venció. Primero, temperancia en el comer.
¿Qué le dijo el Señor? No solo de pan vivirá el hombre. Quiere decir que la mejor comida es la palabra de Dios. Escrito está, le dijo el Señor, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Ese es el mejor alimento, hermanos. Y luego le dijo, bueno, tírate. Lo llevó un pináculo, tírate. Escrito está también, dijo al diablo. Solo a tu Dios honrarás y a él solo obedecerás. Y luego, si arrodillas, si se me mostras en mí, te daré todo esto, mira. ¿Le interesaba algo el Señor las cosas del mundo? Pero a la iglesia le gustan las cosas del mundo, hermanos. Y ya vamos a ver un texto aquí. Al Señor no le interesaba nada de este mundo, ¿sabes? Nada, nada, nada. ¿Qué el Señor se iba a interesar por los reinos de este mundo, hermano? ¿Acaso no conoce el corazón del hombre? ¿No conoce cómo cambió Adán cuando pecó? Y Eva también. Ya sus intereses, hermanos, de Adán y Eva no eran estar cerca de Dios. Si eso fuera así, ellos estuvieran, Señor, confesando el pecado delante de Él, pidiéndole una segunda oportunidad. Pero ¿qué hicieron? Escondidos, hermanos, detrás de los árboles, imaginándose que el Señor no lo estaba viendo, lo que hacían y lo que sentían y lo que pensaban. Y ahora se veían desnudos. Y bueno, ustedes saben, hermanos, la historia. Pero hay que siempre nosotros irnos al origen, ¿no? ¿Por qué estamos en esta condición de pecado, hermano? ¿Por qué este cuerpo se inclina más al pecado? Podríamos hablar un poco del pecado también. ¿Cuál es el origen? El Espíritu Profecía dice que es un intruso. Si el pecado es un intruso, hermano, es un poderoso intruso que quiere dominar. Por eso el Señor, el apóstol Pablo dice, no se deje enseñorear del pecado. Porque domina, hermanos. Domina, encierra, apresa y te deja a ti tan atado de manos y pies que te conviertes hasta un esclavo de él. Si no reaccionas contra él. Y allí no está actuando el enemigo, hermano. Él está actuando desde el pecado, actúa solo, ¿sí? Porque es lo que tenemos aquí adentro. Viene la culpa, viene el desespero y viene que es peor que la cárcel, hermanos, etcétera, etcétera. Bueno, ¿y qué podemos decir de la reforma? Es una reorganización, cambio de ideas, teorías en los hábitos y prácticas. Una reorganización, cambio de ideas y teorías en los hábitos y prácticas. ¿Sí? ¿Han escuchado el término reingeniería? ¿Saben qué es eso? ¿Qué significa ingeniería? Viene la palabra genio, ¿no? Alguien que es creativo, que inventa, ¿sí? Y reingeniería es eso, inventado, pero volverlo a sacar a flote, ¿sí? Mejorarlo o al menos volver a como estaba originalmente, ¿no? Innovarlo también. Pero hoy no vamos a hablar tanto de reforma. Estos temas, hermanos, yo voy a seguir dándolos, ¿vale? El día de la actividad misionera vamos a hablar un poco del manual de obra misionera, pero el asunto del reavivamiento y la reforma, seguiré dándolos. Porque esto, el tiempo tan cortico no se puede hablar tanto, hermanos. Fíjense, ya van a ser las 12 y no llevo ni la mitad del tema. Bueno, hermana dice, hágale.
Pero no sé qué opinan los demás, porque por ahí empiezan algunos por ahí a hacerme ceñitas. Bien, hermanos, vamos a analizar ahora lo que dice Colosenses 2:13. Vamos a ver qué luego que lo que dice la palabra de Dios, a ver si alcanzamos al menos a hablar de las excusas. Colosenses capítulo 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Bueno, es parecido al texto anterior. Son promesas de Dios, hermanos, a todo aquel que se acerca a Dios. Es un cambio, una transformación de nuestra vida pasada, de la muerte espiritual a vida espiritual. Es un renacer. Es lo que le dijo Dios a Nicodemo: debes nacer de nuevo. ¿Sí? Pero el que es bautizado y se ha quedado enano, o ha perdido el blanco, o ha perdido a Cristo, debe renacer ahora. La iglesia, hermanos, para los últimos tiempos debe renacer. Porque nosotros estábamos muertos, pero vivimos cuando aceptamos a Cristo. Hicimos el pacto con Cristo a través del bautismo, pero nos hemos quedado, hermanos, sin frutos. Hay algunos que se justifican por el afán de la vida, que el estudio, que el trabajo, que los hijos, que la familia, que el esposo. Bueno, es cierto, hermano, este mundo nos agobia. No podemos tampoco juzgarlos, porque a todos nos pasa, ¿sí? Y podemos caer en ese asunto. A ver, hermanos, hermano, la primera lámina, por favor. Vamos a ver en la condición que está la iglesia. El mundo es terrible, hermanos. A ver, alguien que me ayude a leer. Hermano Gabriel, que tiene buena voz. La mundanalidad en la iglesia, que es la mayor causa de la muerte espiritual, se debe a la influencia de los miembros egoístas y ociosos. Hay que coartar esta enfermedad mortal. El bisturí del cirujano corta profundo cuando es necesario remover material putrefacto y pestilente. Asimismo, la palabra de Dios, más aguda de toda espada de dos filos, debe cortar hasta el corazón, o el mal nunca será quitado. Wow. Hermano, yo temblé cuando leí este texto. ¿No está bien? Señale los tiempos, mayo 17, el 83, fíjese. Año 83, 1883. Y la condición de la iglesia, hermano. En ese año. Wow. Queridos hermanos, analicémonos cómo estamos en compañerismo con el mundo. Dice que la mundanalidad, ¿qué? En la iglesia es la mayor causa de muerte espiritual. La mundanalidad. Nosotros nos vamos a cine, pero ¿qué hacemos en las casas? Ver las películas que pasan en el cine, ¿sí? No vamos al teatro a ver comedias o ver escenas, pero en YouTube, cantidad de obras de teatro, hermano. Aquí en la iglesia alabamos al Señor con alabanzas, pero ¿qué hacemos en la semana? Escuchamos música mundana o pseudo cristiana con ritmos locos que aceleran el movimiento del cuerpo. Queridos hermanos, la mundanalidad es la causa de muerte espiritual en la iglesia. Y por eso, hermanos, necesitamos predicar este asunto del reavivamiento. Este libro, queridos hermanos, yo también lo puedo titular, aparte de justificación por la fe, reavivamiento espiritual. Queridos hermanos, si nosotros nos vamos al tono de los planes de Dios, seguimos muertos. ¿Qué hace un hermano compitiendo, hermanos, en cosas
del mundo. En deportes, y algunos hasta de alto rendimiento o también de peligro, por ejemplo, boxeo, karate, defensa personal. Es que nos olvidamos quién tenemos al lado. Perdón, aquí al lado a mi derecha, porque a la izquierda está el otro. El Señor te reprenda. Sí, hermano. A mi derecha tenemos un ángel protector. Y es suficiente contra todas esas potestades que me siguen a mí todos los días y me presentan situaciones para hacerme caer en el pecado. Queridos hermanos, antes de ver el Calvario debemos ver al Sinaí. Pero que ese monte del Sinaí esté siempre presente en mi mente. Siempre me acuerdo del Salmo capítulo 1. ¿Cómo dice Paulita el Salmo capítulo 1? Y en ella, ya está bien. Y en ella medita de día y de noche. Un hombre o una mujer que no está en el concilio de los que pecadores, hermanos. La mundanalidad. ¿Qué hace un hermano o hermana? Participando, hermanos, en el concilio de los pecadores o la asamblea de los pecadores. ¿A qué me refiero con esto? Reuniones mundanas. Ah, que porque es mi primo, mi prima, porque es mi tío, mi tía. Pero resulta, hermanos, que vamos a participar allá de cuentos, de chistes, de doble sentido, y hasta nos reímos con ellos. Y a comer comilonas, de los cuales el Señor dice, no comas eso ya a este tiempo. Es la causa de muerte espiritual. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo erradicamos ese asunto? Dice aquí algo interesante, ¿no? El bisturí. ¿Qué hace el bisturí? Cuando la infección es profunda, haga de cuenta un tumor grande, hermanos, o una pierna lacerada, con gangrena, por ejemplo, hay que sacarlo, hermanos. Huele mal y finalmente te va a matar. Si tú no lo haces, hermanos, pero cuidado, no te aventures a hacerlo. ¿Quién debe hacerlo? El Señor debe hacerlo. Él es el cirujano. Él es el cirujano y el que tiene el bisturí. Pero tú tienes que pedirlo, hermanos. Señor, toma ese bisturí y quita esa gangrena, esa enfermedad maloliente que me está matando y me va a matar. Y vamos a ver, hermanos, lo que dice la palabra de Dios. Hebreos capítulo 12, y vamos a analizar qué es lo que nos ayuda a discernir, a reconocer, a mostrarnos, capítulo 4 de Hebreos 12 y 13. Sí, capítulo 4. Si alguien lo tiene, me puede ayudar. 12 y 13, ya vamos a terminar. 4, 12 y 13. Sí. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes todas las cosas están desnudas, abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ya dijimos que la ley de Dios nos muestra, ¿sí?, la condición, y que debemos tenerla, porque el Señor dijo que la íbamos a tener aquí grabada, hermano. Ahora, el cristiano, hermanos, debe de verdad tomar esto en serio, grabarse, memorizarse esa santa ley de Dios. Le pregunto rápidamente, el primer mandamiento,
¿Cómo? Primer mandamiento, Romel. Ana Graciela. Primer mandamiento. Ana Graciela. Escuchaste, ¿no? Hermano, debe estar grabada. No, ese tampoco es el primer gran mandamiento, hermano, perdóname. No. Ese mandamiento, y yo no quiero, hermana, caerle a la hermana Graciela, no. Pero nos ha pasado a todos, contestamos ese, hermano. No solamente la hermana Graciela, muchos a veces contestan eso. Ese es el primer mandamiento de Roma, hermanos. Está en el catecismo, por favor. Está en el catecismo. El resumen es una cosa y la ley. Hermano, el catecismo dice eso, el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Ese es el catecismo, ese es Roma. Sí, de seguro es esa la palabra. Nos confundimos, hermanos. Por eso le digo, la ley de Dios debe estar en mi mente, porque el Señor dijo así, se la escribiré en su mente, las escribiré. ¿Para qué, hermano? Para que hagamos como dice el Salmo 1, todos los días meditando de día y de noche en ella. Entonces, primero, hermanos, antes del Calvario, hay que ir al Sinaí. Debemos conocer, hermanos, la voluntad de Dios, ¿sí? Y luego ir a dónde? No, aquí. ¿Cómo se llama eso? Discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Es una espada de dos filos que te muestra, hermanos, tu condición. Y si no, veamos capítulo 139, versículos 23 y 24. Perdón. No, el 19, perdón, capítulo 19, de Salmos. No, perdón, no, sí, el 139, ya me había confundido, Samuel. Sí, es que estamos en hebreo. Pero es que no ha dicho el libro. Perdón, sea Salmos, hermano. Salmo 139. Sí, a ver, ayúdenme. 139, 23 y 24. Examíname, oh Dios. Exacto. Lea, Paulita, lea. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Muy bien. ¿Se dan cuenta? Que la palabra de Dios, hermano, nos muestra nuestra condición, pero también la solución, ¿sí? Aquí el salmista dice, guíame, si hay camino de perversidad, Señor, guíame al camino eterno. Y el camino eterno es el camino de la salvación, el camino de Cristo. ¿Sí? El camino de Cristo. No estoy haciendo publicidad libre, pero valga, ¿no? La oportunidad para mencionar el camino de Cristo. Muéstrame el camino de la salvación, hermanos. ¿Sí? Entonces, hermano, no sé qué hacer. Bueno, un solo texto y ya. Y terminamos con las excusas. Entonces, la ley de Dios, la palabra de Dios, y luego, esto nos lleva ¿a quién? A Cristo. Ahora sí miro el Calvario, la solución, hermanos. Miro al Calvario, primero Sinaí, la palabra de Dios y el Calvario. Esa es la solución que Dios, hermano. Cristo es mi solución. Hablar de Cristo, que Él venga a mi corazón, es pedirle también al Espíritu Santo que venga, porque Él es el Consolador. Él es el Dios con nosotros hoy. ¿Sí? Es igual. Cristo viene a mi vida, el Espíritu Santo viene a mi vida a hacer la obra que el Señor dijo que iba a hacer. Y terminamos con las excusas. ¿Qué dice el hombre en relación a la mundanalidad?
Quedaron varias láminas, pero seguimos en otro día, no hay problema. El corazón es engañoso, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién conoce el corazón? A ver, yo tengo esta política, hermanos. Yo confío en ti, pero no confío en mí. ¿Sí? ¿Por qué? Un hermano me decía, hermano, no confíe en él, no confíe en él. Y hermano, ¿qué estás diciendo? Tú lo que tienes que decir, no confíe en ti. Porque fíjese, estás hablando de un hermano mal y estás acusándolo, estás juzgándolo. Entonces, quien yo debo desconfiar ahora es de ti. Por eso, hermano, debemos cuidarnos de muchas cosas. Uy, hermano, ¿por qué no quiere ir con fulana? ¿Es que no confía en ella? No, yo confío en ella, pero no confío en mí. ¿Sí o no? No sabemos, hermano, discernir lo que nos pasa y lo que sentimos, lo que tenemos. ¿Eso quién lo sabe? El Señor sí lo sabe. ¿Qué necesitas para ir cambiando y transformando a su imagen? Excusa y terminamos. El hombre se justifica. Lo que yo hice ya no está malo, porque hay otras personas que también lo hacen. Una justificación. Son justificaciones para calmar nuestra condición de muerte espiritual. O la conciencia, correcta, en relación al pecado. Al fin y al cabo soy salvo por gracia. Por lo tanto, no debo guardar la ley. ¿Cómo les parece? Sí, soy salvo por gracia. Y esto lo hemos trillado mucho. Hay que seguirlo trillando, hermano. Eres salvo por gracia. Pero el Señor también dio su santa ley. ¿Te vas a salvar por gracia desobedeciendo la ley de Dios? En ninguna manera. ¿Qué va, hermanos? No seamos presumidos. El Señor nos ama, sí. Ama al pecador. Pero nos está dando herramientas para vencer al pecado. Porque yo le digo algo sincero, hermanos. Esas potestades del aire están dominadas. Y si yo me encomiendo al Señor todas las veces, lo que estudiamos esta mañana, que dijo Polita, Señor, me entrego como enteramente tuyo y pongo mis planes de este día en tus manos. ¿Qué hace el ángel protector? Vete. Este va a pasar el día con Dios. Vete y reprende a las potestades del aire. Y se van, hermanos. Se van porque sí se van. Es más, esas potestades del aire tiemblan cuando el ángel le da una orden. Y no dudan en irse, hermano. Y más cuando un cristiano con fe le dice, te reprendo en el nombre de Jesucristo. Cállate, vete. El Señor nos dio la autoridad para hacer esto, hermanos. No debemos temer en decirlo, y hasta con voz alta, vete, no te quiero. Muchas veces he dicho yo, aquí hay que reprender al diablo, hermano. Entramos por la puerta, hermano, Señor, quita al diablo de aquí, sácalo, fuera. Aquí solamente están hijos de Dios alabando tu nombre y descansando en tu día santo, descansando de manera espiritual. Vete, Satanás. La carne es débil, el mundo es muy atractivo, las tentaciones del diablo son muy poderosas. ¿Son poderosas las tentaciones del diablo? Sí, no hay que dudarlo. Pero ¿quién tengo yo a mi lado? Un poderoso ángel y el poder de Dios a favor mío. Si esto no fuera así, hermanos, si estuviéramos, este mundo estuviera, a veces lo pienso un poquito y Dios mío, a pesar que hay cristianos en ese mundo y por eso es que el Señor no destruye las ciudades, pero ¿a dónde va el mundo, hermanos? Están atentando contra la familia, hermanos. ¿Sí? Están atentando también hasta con la autoridad de la familia. Están dejando al hombre, que es la cabeza del hogar, hermano, como una poca cosa.
Sí, hermano, vamos a ser claros. Esto no es por menospreciar a ustedes, hermanas, porque el Señor también le dio valor a las hermanas. Y sin mencionar lo que dice el apóstol Pablo, por ahí unos textos que a mí no me gustan tampoco, pero el Señor le dijo claramente, ya no hay mujer. Pero eso quiere decir que la mujer ya no va a estar sometida como antes al hombre. ¿Sí? Y mucho menos, hermano, a los bígamos o los polígamos, etcétera. Fuera, nada de eso. Mi herencia está en mis genes. Sí, es decir, el pecado está en mis genes. Bueno, es cierto, pero eso no es justificación para pecar, hermano. Crecí en un ambiente desfavorable, mis padres me dieron mal ejemplo, y yo puedo seguir poniendo más cosas en esa lista. Queridos hermanos, Señor nos bendiga. Necesitamos un reavivamiento, necesitamos resucitar de manera espiritual y ser verdaderos cristianos. ¿Sí? Verdaderos hijos de Dios, seguidores de Dios, apóstoles de Dios, de Cristo, y obtendremos grandes victorias. Amén. Que el Señor nos bendiga entonces, bendiga su palabra. Amén. Bueno, el himno, hermanos, también lo cambié, hermano querido. Ya no vamos a cantar que mi dente era este. Vamos a cantar el 437. Me acuerdo, hermanos, del asunto del tema este de la... Bueno, luego lo explico porque ya no hay tiempo. Meditar en Jesús. Vamos a cantar ese himno. Meditar en Jesús. El 437. Meditar en Jesús ha de ser mi afán, siendo yo un pecador. Él ganó para mí la diadema celestial, en la cruz demostróme su amor. Mora en mi corazón, lléname de santidad, pues contigo deseo andar. Consultar a Jesús, padecer mi afán, y Jesús me dará su clara luz. Sin Jesús santidad, pues contigo deseo andar. Predicar a Jesús ha de ser mi afán, y Jesús me dará fuerza y poder. Sin Jesús y su amor ya no fuera nada. Jesús en la cruz amaré. Ven, Jesús, mora en mi corazón, lléname de santidad, pues contigo deseo andar. Ser mi afán, en Jesús quiero mi deseado ver, sin mirar
Amén. Bien, vamos a postrarnos en rodillas y finalizamos con la oración. Oh bendito Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Santo, santo, santo. Te damos gracias por los momentos y la experiencia de hoy aquí en tu casa de oración. Gracias por el estudio de la lección del día, porque nos alienta, nos da valor, nos da confianza en ti, de que eres un Dios poderoso, amable, bondadoso, misericordioso, que escucha las oraciones nuestras aún cuando somos indignos de estar delante de tu presencia, porque a veces no reconocemos el estado en que estamos, a veces somos desinteresados y otras veces no nos enteramos de cómo está la iglesia ni de cómo estoy yo. Y esto, Señor, nos da miedo, de verdad, porque tú eres un Dios santo, un Dios perfecto. ¿Y quién podrá estar delante de tu presencia cuando tú vengas? Si no es que resucitamos de muerte a vida. La iglesia necesita esta experiencia de un reavivamiento genuino, espiritual, un reavivamiento sincero, un reavivamiento que nos acerque más a ti, que meditemos más en tu palabra, que leamos más y escudriñemos más, que nos dé el hambre y la sed de conocer más, porque todos los días y todos los años conocemos algo diferente. Tú nos das porciones y sabiduría en la medida en que nosotros también la pedimos y también la hacemos. Porque el que estudia la palabra de Dios es el verdadero sabio. Y el que la hace, más sabio será. No solamente escucharla ni leerla, sino también hacerla. Perdona todos nuestros pecados, Señor Jesús. Padre, por los méritos de Jesús, la sangre que Él derramó en ese monte, en esa cruz, nos limpie de todo pecado y maldad. Te pedimos, Señor, el bisturí. Quita toda cosa mala, toda llaga podrida de nuestro corazón, de nuestra vida, de nuestros ojos. Danos ese colirio, Señor, para ver lo bueno, lo amable, lo santo, lo que tiene buen nombre. Señor, aléjanos de este mundo y en especial del dinero, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. La ociosidad. Ayúdanos a ser útiles en tu obra. Ayúdanos a servirte. Ayuda a la juventud a escoger profesiones, Señor, que honren tu nombre. Y también ayuden a esa pobre humanidad que se descarría y no sabe un desfiladero bien hondo y profundo. Ten misericordia de esa pobre humanidad, Señor. Aman el pecado. Hacen leyes a favor del pecado. Hacen leyes a favor del orden establecido por ti. Y se escudan con el asunto de la democracia, con el asunto de la sociedad, de la tolerancia, pero dejando de manera liviana las prácticas pecaminosas. Ten misericordia, Señor. Ayúdanos a ser valientes para denunciar estas cosas. Ayúdanos a ser obedientes a tu palabra. Ayúdanos a ser siervos tuyos, a ser amigo tuyo también. En esta día, Señor, nos encomendamos en tus manos. Recíbanos, Señor, este pobre corazón lleno de maldad, de impiedad, manchado por el pecado. Transfórmalo, Señor, como tú quieras.
Hoy nos entregamos en tu mano, Jesús. Ten misericordia de nosotros. Levántanos con tu bendición. Reprende al diablo y a las potestades de los aires. Y gracias por darnos ese ángel de la guarda. Ayúdanos a clamar siempre por ayuda cuando la necesitamos y confiar en que estamos seguros a tu lado, en tu mano. Todo te lo rogamos en Jesús, nuestro Salvador, pidiendo la bendición para el resto del día. Amén. Bien, hermanos, vamos entonces a... Hermano Francisco, ¿está listo para pedir la bendición? Vamos a ir buscando el himno 278. Despídenos con tu bendición. Himno 278.